Perlas de la primera epístola universal de Pedro. En vista del peligro de la persecución, la inminencia del fuego de prueba y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los cristianos, el apóstol Pablo escribe su carta a los cristianos de aquel entonces. Ese es el propósito de la carta del apóstol Pedro. La fecha probable en la cual se escribió esta carta es entre el año 64 al 66 después de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Suplicamos, Señor, que tú nos dirijas a lo largo del estudio de la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Permítenos entenderlo, permítenos entender y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, estamos iniciando el estudio de la Carta Universal, la primera carta de Pedro a los cristianos de ese entonces, y también esta carta tiene mensajes para cada uno de nosotros. Una vez más, reitero mi agradecimiento por acompañar el estudio diario. El Señor les bendiga. El Señor bendiga sus planes, bendiga sus hogares, sus familias. Y les doy gracias porque con seguridad están compartiendo también ustedes estos mensajes. ¿Qué dice Primera de Pedro? Como de costumbre, empieza con un saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados de la dispersión. Recuerden que el apóstol escribe no solo a los judíos cristianos, sino también a los gentiles cristianos. No solo esta diáspora era de los judíos que habían perdido sus tierras desde los años 721-22 a.C., el reino del norte, sino también a todos aquellos que aceptaron a Jesús, los gentiles. Para ellos es esta carta, y él da los lugares en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, dice, y Bitinia. Recuerden que cuando habla de Asia, no es el continente que hoy en día nosotros conocemos, sino era una región en la cual había sido dividido el imperio griego. Recuerden eso. Esto ya lo hemos tocado cuando hemos estudiado las cartas de Pedro en el libro de Hechos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: te he llamado, te he elegido desde el vientre de tu madre. Todos hemos sido predestinados para ser salvos. Todos podemos ser salvos. Todos. Pero lamentablemente no todos serán salvos, sino solo los que permiten que el Espíritu Santo ingrese en sus vidas para santificarlos, para transformarlos, como dice la palabra, a imagen y semejanza de nuestro Dios, según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado. Efesios utiliza la palabra predestinados. Romanos también utiliza la palabra predestinados. Una vez más, vale la pena aclarar, predestinados o presciencia no implica que unos han sido elegidos para ser salvos y los demás para perderse. Tal distinción, tal acepción de personas no existe.
Hemos visto en Santiago donde Dios dice que hacer acepción de personas es pecado. ¿Y creen ustedes que Dios haría acepción de personas? Entonces está hablando de que todos podemos ser salvos. ¿Y para qué hemos sido elegidos? ¿Para qué hemos sido llamados? Llamados para obedecer. Obedecer. La obediencia es vital en la relación con Dios. Es vital. Adán y Eva fracasaron porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis? Somos lavados con la sangre de Cristo. Ser rociados, así como sucedía en el santuario, se rociaba. ¿Para qué? Para santificar. Por ejemplo, en el día de la dedicación del santuario terrenal o del mismo templo que mandó levantar Salomón, la forma como eran separados para Dios era por medio de la sangre. Y ahora nosotros somos rociados con la sangre de Cristo, separados para un uso santo. Pedro utiliza el término de reino de sacerdotes para Dios, muy similar a lo que usa Éxodo capítulo 19. Dios llamó a su pueblo para ser sacerdotes. ¿Y por qué sacerdotes? Porque debían ministrar en favor de los gentiles. Rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicados. La gracia y la paz. Dos bendiciones que cada uno de nosotros lo requerimos, lo necesitamos. Paz en medio de situaciones complejas. Miren, hay un promedio de 4% aproximadamente de la población mundial que padece de ansiedad. ¿Y qué dice Dios? Nos ofrece su paz. ¿Ustedes creen que una persona que tiene paz proveniente de Dios puede estar ansioso? ¿Se dan cuenta? De los versículos 3 al 9, se alaba a Dios y a Cristo por la salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha hecho renacer a una esperanza viva o esperanza viviente. La esperanza es la gran fuerza que sin cesar guía al cristiano hacia adelante para que venza los problemas de la vida. Sin Cristo no hay esperanza. Efesios 2:12. Pero con Él la esperanza es viviente y dinámica. El paganismo solo puede ofrecer ilusiones vacías. Pedro habla aquí de la esperanza interior que mantiene firme a una persona cuando contempla y el fin de la jornada cristiana y el futuro eterno. ¿Para qué hemos sido renacidos? Dice, renacer para una esperanza viva. Renacidos para formar parte del pueblo de Dios. Ese grupo que se prepara para el encuentro con su Señor. Y por medio de que hemos sido renacidos a esa esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo nos enseña que la muerte fue vencida para siempre y se convirtió en el sello de la aprobación de Dios. La resurrección de Jesucristo es el que nos hace renacer a una esperanza viva. ¿Y para qué hemos renacido? Aparte de la esperanza viva, ¿qué esperamos? ¿Cuál es esa esperanza viva? Para una herencia incorruptible. Cuando la Biblia habla acerca de las personas que mueren, utiliza la palabra
corrupción, o sea, se deshace. Y cuando en 1 Corintios 15 se habla acerca de la transformación, se dice, para que esto corruptible sea incorruptible y esto mortal sea inmortal. Entonces nuestra herencia tiene que ver con la vida eterna, que es incorruptible, no se va a deshacer, porque ya no hay muerte. Incontaminada, sin mancha, como habla Efesios capítulo 5, una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. E inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Es imperecedera. Imperecedera. Amaranto es una flor de larga duración que lleva ese nombre transliterado del griego porque no se ve marchita aun cuando está seca. Miren las tres características. Inmortal, no se va a deteriorar. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es lo que nos espera como herencia, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y qué está reservado para nosotros? El apóstol Pablo en su segunda carta de Timoteo dice, me está reservada la corona de vida, y no solo para mí, sino también para cada uno de ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra gran declaración. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Allí entra la parte que nos corresponde. Miren, Dios ha puesto a nuestro alcance todo su poder. Pero lamentablemente los cristianos no hemos aprendido a utilizar ese poder que Dios ha puesto a nuestro alcance. Efesios 1 dice que el mismo poder que resucitó a Jesús está a nuestro servicio. Pero a pesar de esa gran bendición, la gente sufre de depresión, sufre de estrés, sufre de ansiedad, sufre porque tiene problemas. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que nosotros no podemos hacer uso de ese poder? ¿Por qué es que nosotros no podemos gozar, disfrutar de la paz y la gracia que Dios nos da? Sois guardados por el poder de Dios. Miren, somos guardados por el poder de Dios, pero mediante la fe. Es la fe la que va a hacer posible que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, obre en nuestra vida. Lo que hace posible que los santos sean amparados por el protector, el cuidado protector de Dios, es la fe. Como les mencioné anteriormente, la fe es como los ojos que nos permite ver el mundo espiritual. Son las manos con las cuales tomamos las promesas de Dios, las armaduras que Dios pone a nuestro alcance. Guardados por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para alcanzar, todos podemos ser salvos. El poder de Dios a nuestra disposición, pero necesitamos ejercer fe. Ese poder nos va a permitir alcanzar la salvación que está preparada. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Voy a mi Padre. Hay muchas moradas. Y si no hubiera moradas, yo les hubiera dicho, voy a prepararles morada. La salvación está preparada. El precio ha sido pagado. Y esa salvación se va a manifestar en el tiempo postrero, cuando Cristo venga por segunda vez. La crisis final, el tiempo postrero, cuando las cosas se pongan difíciles, el poder de Dios nos va a guardar para alcanzar la salvación.
en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En la esperanza. Miren lo que dice. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero, dice, en lo cual, en esa salvación, en la esperanza de la segunda venida de Cristo, nosotros nos alegramos. Allí radica nuestra esperanza. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras Cristo viene, mientras esperamos, mientras trabajamos en la viña del Señor, mientras cumplimos con nuestro ministerio, es necesario, dice, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra que utiliza aquí, necesario, en un mundo influido por los poderes del mal, son inevitables toda suerte de dificultades. Estamos en medio de una guerra y en las guerras hay heridos. Entonces dice, tenemos nosotros la esperanza, la herencia, esa herencia eterna, incorruptible. Dios nos ha dado poder para que por medio de la fe tomemos la salvación, que se va a manifestar pronto. Pero mientras esperamos, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Mientras esperamos, nuestra fe va a ser purificada. Nuestra fe va siendo purificada por medio de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Qué cosa se prueba con fuego? El oro. Para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro se purifica con fuego, se dice que la temperatura al cual es purificada es 1064 grados centígrados. 1000. El agua hierve aproximadamente 100 grados, según el lugar donde uno se encuentra. El oro es probado, purificado a 1064 grados. ¿Cuánto crisol requiere se requiere para que nuestra fe sea probada, sea purificada? Y cuando es purificada, dice, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, cuando Cristo venga. Cada uno de los hijos, de las hijas de Dios, van a pasar diversas pruebas según la que Dios permita para que nuestra fe sea purificada. Es por eso que no debiéramos tenerle tanto miedo a las pruebas, porque son los medios para purificar nuestra fe. Si usted quiere nadar, ¿dónde aprende? ¿En la arena o en el agua? Y la fe es purificada en los crisoles. Estos crisoles que son las pruebas. Estos crisoles que son angustias que muchas veces nos toca vivir. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿A quién? A Cristo. Esa generación a quien Pedro escribe ya no había visto a Jesús. La generación que había visto a Jesús ya estaba muriendo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Estas personas no habían visto a Jesús, así como nosotros no hemos visto. Por el testimonio, por la palabra, creemos en Él, creemos en lo que Él ha hecho y, aguardando la esperanza bienaventurada, servimos, trabajamos, nos alegramos, nos gozamos, porque sabemos que su segunda venida va a ser cierta, obteniendo el fin de vuestra fe.
¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. O sea, nuestra salvación. Recuerden, no somos un alma. Digo, no tenemos un alma, somos un alma. No es que cuando morimos sale el alma, recuerden eso. Somos un alma, no tenemos un alma. Primera de Corintios 15:45, Génesis 2:7. Obteniendo. La fe es purificada por las aflicciones, por las pruebas, y vamos a obtener el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La corona de vida, la salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La actitud de los profetas y los ángeles hacia la salvación. Los versículos 10 al 12, ese es el mensaje de los 3 versículos siguientes. Los profetas que hicieron, dice, que profetizaron de la gracia destinada ¿a qué? A nosotros. A los cristianos del tiempo de Pedro, a nosotros de nuestro tiempo, al remanente del tiempo del fin, a todos los que acepten a Jesús como su Salvador. Inquirieron, dice, diligentemente. Indagaron acerca de esta salvación. ¿En qué consiste esa salvación? El misterio. ¿En qué consiste? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Miren, aquí hay una perla preciosa. Ellos indagaron, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu que movía a los profetas, es decir, el Espíritu que inspiró a los profetas. El Espíritu Santo, podemos leer Romanos 8:9, Gálatas 4:6. ¿Qué es lo que hacían? Ellos escudriñaron. ¿Cuál es el tiempo? ¿Y qué dice Gálatas 4:4? Cuando llegó el tiempo, Cristo nació. Cuando llegó el tiempo. ¿Y quién era? ¿Quién era la persona? Esa persona era Cristo. ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? Por ejemplo, Isaías capítulo 53 anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo. Y cuando ya Cristo estuvo aquí en la tierra, en más de 5 o 6 ocasiones registrados en el libro de Mateo, les habla acerca de los sufrimientos que padecería antes de morir para pagar la deuda de nuestro pecado. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias que vendrían después de los sufrimientos, es decir, la resurrección y la ascensión de Cristo y el ministerio sumo sacerdotal, como hemos leído en Hebreos 7, 8 y 9, y todos los acontecimientos relacionados con su segunda venida y el reino eterno. A los profetas, se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilla, ¿verdad? El privilegio que han tenido los profetas. Hubieran querido tener los ángeles. Repetimos una vez más, a los profetas se les reveló que no era para ellos, sino era para nosotros. Ellos administraron las cosas. ¿Qué cosa? El Evangelio eterno, el plan de salvación.
Y ese plan de salvación es anunciado con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué se iba? A ustedes les conviene que me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador. Y el Espíritu Santo enviado del cielo es el que mueve en las personas, mueve a las personas para anunciar ese mensaje, el plan de salvación. Cosas, dice, que los ángeles anhelaban. Ellos hubieran querido cumplir esa misión, pero no fue así. El privilegio de transmitir el Evangelio ha sido dado a cada uno de nosotros. De los versículos 13 al 25 se nos habla de una vida digna de la elevada vocación. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Por tanto, ceñid, dice, los lomos de vuestro entendimiento. No está hablando literalmente de la cintura, no, lomos, la cintura donde se lleva el cinturón. La palabra se usa aquí en el sentido metafórico para completar la figura sugerida, ¿no?, por el imperativo que dice ceñid, ceñid. Un lenguaje similar es usado en Efesios capítulo 6 cuando el apóstol habla acerca de las armaduras del cristiano. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, muéstrate presto, muéstrate atento. El cristiano debe concentrar sus pensamientos y no seguir especulando sobre temas inútiles. Debe aplicar su mente a las grandes verdades de la salvación reveladas por el Espíritu de Cristo. Ciñan su entendimiento, presten atención, enfóquense. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario a ser ebrio. O sea, estar en el pleno uso de las facultades. Sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Esperar perfectamente. Esperar hasta recibir. ¿Qué estamos hablando aquí? De la perseverancia, de la paciencia. Y esperad. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ceñid vuestros lomos del entendimiento. Escudriña. Enfócate en la segunda venida de Cristo. Enfócate en su venida. Con todos los sentidos en su lugar. No alterado por nada, sino con sobriedad. Y esperemos. ¿Hasta cuándo debemos esperar? Hasta cuando Cristo venga. El que es justo debe permanecer justo hasta el final. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En pocas palabras, lo que dice Efesios 2. Como hijos obedientes, no te quedes, ¿no?, en tus obras muertas, obras en las cuales estábamos envueltos antes de conocer a Jesús. Egoísmo, ¿no? Deseo de tomar lo ajeno. Tantas cosas que albergábamos antes de conocer a Cristo. O el mismo Romanos dice que antes de conocer a Cristo, nuestros miembros, nuestra vida estaba al servicio del pecado. Después de conocer a Cristo, nuestra vida está al servicio de Cristo. Cada uno de nuestros miembros, y como dice Santiago 3, también nuestra lengua al servicio de Cristo. Entonces, como hijos obedientes, la obediencia es vital en el cristiano. No nos debemos conformar con el antes. No nos conformemos con somos débiles,
no hay justo ni aun uno. Recuerda, no nos debemos conformar con justificar nuestra tibieza espiritual, como cuando estábamos, dice, en nuestra ignorancia, como cuando estábamos sin Cristo, como cuando aún no entendíamos, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. Sino como Dios que nos ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a vivir para Dios. Hemos sido llamados a vivir la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta es la autoridad. ¿Cuál es? Escrito está. El Antiguo Testamento es la autoridad final a la cual siempre acuden los autores del Nuevo Testamento. Mateo 2.5, Hechos 2.16, Romanos 1.17, entre otros. Aquel libro que un sector de cristianos dice que ya no existe, que ya no tiene valor, es la fuente de autoridad al cual recurren los escritores del Nuevo Testamento. Como está escrito, sed santos. Y eso está en Levítico 11:44, 19:2, 27. Porque yo soy santo. Llamados a ser santos. Llamados a vivir la palabra de Dios. ¿Quién es un santo? Es aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Es aquel que pone en práctica lo que va aprendiendo. Ya son 2 veces que se nos habla acerca de que debemos aprender a ser obedientes. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si invocamos, si decimos que Dios es nuestro Padre y Dios no hace acepción de personas para juzgar, si invocamos al Dios justo, al Dios que no hace acepción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirnos en el temor de Dios, conducirnos siendo santos todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida. Perseverar hasta el fin. ¿Cuál es la constante que encontramos a lo largo de todos los libros que estamos estudiando hasta aquí? No hay lugar para la justificación de la tibieza espiritual. No hay lugar para decir, bueno, mira, somos carnales, no hay justo ni aun uno. A muchos les gusta ese texto, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Pero ese no hay justo ni aun uno es utilizado antes de conocer a Cristo, no hay justo ni aun uno. Y ahora que dice, hemos sido llamados para ser santos. Y si tú consideras que Dios es tu Padre, condúcete con temor todo el tiempo de tu vida. Todo el tiempo que Dios te conceda de vida. Y si es hasta la segunda venida de Cristo, hasta ese día. Por eso se nos dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Conducirnos. ¿Con qué? Con temor. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo. Condúcete con temor todo el tiempo que estás aquí en la tierra, que estás peregrinando, porque este no es la patria que Dios ha preparado para nosotros. Sabiendo que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados con el sacrificio extremo que Cristo hizo por nosotros, morir en la cruz.
No hemos sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, tentado en todo, pero sin pecado. Vamos armando nuestros rompecabezas, seamos obedientes. Hemos sido llamados a vivir en santidad, y si decimos que Dios es nuestro Padre, conduzcámonos como hijos dignos todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que hemos sido rescatados, comprados con la sangre de Cristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está hablando Pedro acá? Nos está diciendo que el plan de salvación, el plan de morir en nuestro lugar, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. La presentación de Cristo como el Cordero Redentor no fue un plan de emergencia introducido para hacer frente a un cambio imprevisto de circunstancias, sino que fue parte del propósito eterno de Dios. Aquí y en otros pasajes de las Escrituras se enseña la preexistencia de Cristo. Ya estaba destinado que Él moriría. Recuerden Hebreos 1. Él es Dios. Dios el Padre testifica que Él es Dios. Le llama Dios, le llama Señor, Hebreos 1:8, 1:10. Él es Dios. Y aquí se nos habla acerca de la preexistencia de Cristo, un plan de salvación ya destinado desde antes de la creación del mundo. Y algunos dicen entonces, si ya sabía que iba a caer en pecado el hombre, ¿para qué lo creó? Lo creó porque Dios quiere que nosotros seamos sus hijos. Por eso nos creó. Y corrió el riesgo, un gran riesgo que demandaría su muerte, su encarnación y su muerte. ¿Y por qué nos creó con libre albedrío? Porque es la única forma como podemos existir. ¿Qué quiero decir con esto? La única forma que tenemos para amar a Dios es si tenemos libre albedrío. Si no tenemos libre albedrío, no podemos amar a Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él ha resucitado. Él está intercediendo. Y conocedor de esa gran verdad, nuestra fe y nuestra esperanza deben ser firmes. Nuestra fe y nuestra esperanza deben mantenerse intactos y cada vez fortaleciéndose más y más. Habiendo purificado vuestras almas. En otras versiones simplemente dice vuestra vida. Habiendo purificado vuestra voluntad, vuestros deseos y pasiones. Usted puede buscar otras versiones. Insisto, no tenemos un alma, somos un alma. Habiendo purificado vuestras vidas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que produce los cambios, las transformaciones en nuestra vida. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo debemos vivir? En amor fraternal no fingido. La obediencia a la verdad debe producir ese fruto, el amor fraternal no fingido. Debemos amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro, sin fingimientos, sin miramientos, sin ningunear a las personas. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra traducción dice,
habiendo nacido de nuevo, una probable referencia a la conversión de los lectores mediante el poder de la palabra de Dios. Jesús habló a Nicodemo ampliamente acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Y aquí dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va actuando en nosotros y nos va transformando. ¿Y cómo nos transforma la palabra de Dios? En la medida que nos volvemos hacedores, en la medida que nos volvemos personas que viven la palabra de Dios. Hacedor de la palabra. Si eres de los que gustan mentir y la palabra dice no mentir, pues serás un hacedor. Empezarás a aprender a hablar con la verdad y solo con la verdad, sin mentir alguno. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios es eterno. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Un Dios que no tiene principio ni fin. Un Dios que es descrito en Apocalipsis como el Alfa y el Omega. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La flor se seca y la flor se cae. Aquí Pedro está citando Isaías 46 al 8. Todos somos finitos, perecederos, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio, la palabra de Dios, permanece para siempre. Se seca la flor, se marchita. Nosotros morimos, nosotros pasamos, pero la palabra de Dios permanece por siempre. Es esa palabra la que hace que nosotros renazcamos, es esa palabra la que hace que nosotros seamos transformados, es esa palabra la que hace que nosotros seamos santos como Dios es santo. Es esa palabra que hará que nos mantengamos firmes cuando nuestra fe sea probada por el fuego de la aflicción. Es esa palabra la que hará que nosotros nos mantengamos constantes durante toda nuestra peregrinación, y es esa palabra la que hará que nosotros con los brazos en alto recibamos al Señor cuando venga por segunda vez. Que Dios te bendiga. Amén.